Qué lindo poder compartir hoy en la casa del Señor este tiempo tan especial esta mañana. Y ya en la madrugada había como un diluvio, parecía que se venía todo abajo, pero gloria a Dios que eso terminó. Y queremos hablar y nuestro tema es rendido o rendida, y eso nos obliga directamente a preguntar para iniciar: ¿rendido ante quién estás? ¿Será que estás rendido ante Dios? ¿Será que estás rendido delante de Él? ¿O será que estás rendido en un mar de problemas, en un mar de dificultades, en una vida que no puede ir hacia adelante? ¿Será que estás rendido ante la voluntad del Señor o ante la voluntad del enemigo? ¿Será que estás rendido ante el miedo que de repente viene ahí a hacer de todo en tu vida? ¿O será que estás entregado a una vida que se rindió a la fe que viene de parte del Señor? ¿Saben qué? Hay una hora propicia, hay un momento exacto en el cual vos y yo necesitamos tomar decisiones que sí o sí van a marcar un antes o un después en nuestra vida. Y vos y yo tenemos que ser radicales y directos en eso. ¿Y saben cuál es una verdad? Que el temor se forja en el infierno. Vos y yo muchas veces vivimos nuestro día a día teniendo promesas tremendas de parte de Dios para nosotros, cosas increíbles que Dios quiere hacer en nosotros, pero ¿qué pasa? Tenemos miedo. ¿A cuántos no les pasa que se empiezan a imaginar lo peor de lo peor? ¿Verdad? Les llega un mensaje o suena el teléfono y vos mirás un número desconocido. Y hay gente que no es que piensa, bueno, puede ser el cobrador, que bueno, ya no da gusto recibir esa llamada. O puede ser, no sé, X persona o lo demás. Sino que hay personas que dicen, de este me va a amenazar esta persona. Acá viene la amenaza. Hay otros que dicen, acá ya me voy preso. Acá ya. Hay gente que piensa directamente lo peor de lo peor. Y saben que el enemigo entrega a los demonios el arma que puede ser utilizada para infligirnos miedo constantemente. Y viene como una fuerza que viene a paralizar, si vos y yo no nos damos cuenta, hasta la persona que más tiempo está en la casa del Señor, que más conoce, que más camina con Él, pero le agarra ese miedo, y el temor es esa ponzoña de Satanás que está ahí. Nos atormenta, mucha gente el miedo le enferma. Algunos comen de más cuando tienen miedo, otros no comen nada, pero les afecta. Y saben que el diablo se pone a crear exclusivamente para nosotros un futuro lleno de miedo. La gente que anda en ansiedad, en depresión, en amargura, está ahí dando vuelta en su mente tantas cosas que no tienen que ver con principios de la palabra, sino con mentiras que el enemigo mete a preocuparnos. Hay gente que por lo que vivió en su familia tiene el miedo de que sí o sí se va a separar también, de que sí o sí va a sufrir también, de que sí o sí va a ser de lo peor también en su vida. ¿Y saben cuál es una realidad sobre el miedo? Que el miedo le facilita la tarea al diablo. ¿Por qué le facilita la tarea al diablo? Porque cuando vos y yo tenemos miedo nos paralizamos. Hay otra gente que cuando tiene miedo no solo se paraliza, sino que se aísla. Y cuando vos y yo nos aislamos, ahí el enemigo sabe, este es presa fácil y hace lo que sea con cada uno de nosotros. El miedo, mi querido amigo, mi querida amiga, es una fuerza que tiene que ser enfrentada con otra fuerza que es muy superior. ¿Y saben cuál es esa fuerza? La fuerza de la fe. La fe, que es esa certeza de lo que vos y yo esperamos, conforme la palabra de Dios dice, aunque nuestros ojos todavía no lo vean. Y el miedo que vos y yo podemos tener en algún momento de nuestra vida, necesitamos confrontar con la fe. Ese es el momento en el cual vos y yo tenemos que quitar, acá está la fe. No voy a dejar el miedo acá, sino que voy a agarrar y activar la fe. Y es algo que tenemos que activar, porque lo opuesto al miedo no es el coraje, es la fe. Dice la Biblia en 1 Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ese amor es el amor que viene de parte de Dios. En el perfecto amor, dice la palabra de Dios, se echa fuera, ¿qué cosa? El temor.
Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en ese amor. Nosotros no hemos sido llamados a temblar y tambalear, sino a ejercer esa autoridad que viene de parte del Señor y hacer huir a las tinieblas de nuestra casa, de nuestra vida, del lugar en el cual estemos. Dice la Biblia en 1 de Juan 5:4 que todo lo que es nacido de Dios vence ¿a qué? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Entonces, ¿estás rendido al miedo o estás rendido a la fe en el Señor? ¿Saben qué? Podemos hablar de muchos pasajes en la palabra de Dios que dan cimiento de que el miedo no viene de parte del Señor. No está ahí en la proyección, pero podés mirar Josué 1:9, que el Señor le decía, mira que te mando, te esfuerces, seas valiente. Y ahí le dice, no temas ni desmayes. El Señor le decía, no vayas a temer. Un principal, un centurión romano que tenía ahí problemas, hoy vamos a profundizar en eso, pero que vinieron cuando él estaba con Jesús y le dijeron, tu hija murió. El Señor le dijo, no temas, cree solamente. O sea, de parte del Señor nunca vino, tengan miedo. Este es el momento donde sí vale la pena tener miedo. Eso no vino de parte del Señor. El famoso Salmo 23:4 que dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Ese famoso Salmo, no temeré. Y hay muchísimos versículos en la palabra del Señor que nos habla de no temer, pero sí la palabra de Dios. Y podés anotar ahí Mateo 10:28. 10:28 de Mateo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas no el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ante el único que tenemos que temer es ante Dios, ante su presencia, ante su verdad. Por eso cuando vos y yo nos conectamos con Jesús, empieza algo nuevo en nuestra vida. Y hoy quiero animarte a que vos, si ante alguien te vas a rendir, sea ante Dios. Decí conmigo, yo me voy a rendir, pero solo ante Dios. Mi fe asustará al diablo. Desde hoy temblarán los demonios, porque me llenaré de fe y me rendiré ante Dios. Y en Jesús soy vencedor y no una víctima. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si podés creer, dale un aplauso a ese Señor que te va a dar esa fe. Pero quiero mostrarte hoy rápidamente algunas historias. ¿Saben qué? Historias de gente que se rindió, pero no ante el problema, no ante la adversidad. Todos eran problemas graves. Pero ¿saben qué? Se rindieron ante Dios, se postraron delante de Dios cuando estaban esos desafíos. Porque ¿saben qué? Así como estaba hablando Mingo hace un rato, antes que termine el año Dios puede hacer milagros en tu vida, ¿crees o no? Y Dios no hace acepción de personas. Estamos escuchando testimonios. En esta última semana yo anoté ahí en mi agenda 7 hermanos acá de la iglesia que recibieron aumento de salario, imagínate. Y son los que me contaron, no sé cuántos no me contaron todavía. Y gloria a Dios por eso. Y Dios puede seguir haciendo eso. Pero ¿saben qué? Van a haber momentos difíciles. Hay luchas, hay dificultades terribles. Por eso miremos la palabra, ¿qué tenemos que hacer en esos momentos? ¿Saben qué? Lucas capítulo 8, versículos 27 al 33. Es la historia de un hombre que se postró. Y esto es lo primero, un hombre atado. Un hombre que se postró atado al infierno, atado a una legión de demonios. Él se postró atado, pero se levantó liberado, se levantó libre. Dice Lucas, vamos a la palabra, Lucas 8, 27 al 33. Dice, al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba como endemoniado. Y no era hace poco, sino hace mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies. ¿Qué hizo este hombre? Se postró a los pies ¿de quién?
No se postró ante el político de turno, al empresario que más recursos tenía, a la persona más influyente. Se postró ante los pies de Jesús y exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Este hombre se postró estando atado, pero se levantó libre. Fue libre de todas sus cadenas, de todas sus ataduras. Se postró estando atado, pero se levantó estando desatado para la gloria de Dios. Se postró estando encadenado, pero se levantó liberado. Yo no sé quién tenga que decir amén, esta palabra es para mi vida, pero no hay atadura que sea más fuerte que el poder de Dios. Y cuando Dios llega a tu vida, no importa si es hace mucho tiempo como este hombre tenía, no importa si son muchos, porque era una legión de demonios que tenía. Llega el poder de Cristo y hay libertad para aquel que clama, que cree, que se postra delante del Señor. Hay gente que debe dejar de postrarse en cualquier lugar y postrarse delante del Señor, en Dios. Ahora mismo podés ser liberado de esa depresión, de todas esas pastillas que tenés que tomar, que no podés dormir, que no podés pensar bien, que tenés que estar. Dios te puede hacer libre de cadenas de maldiciones generacionales que te afligen, que te persiguen. Se desata cuando uno se postra delante de Dios. De una cadena de miseria que uno puede traer, de enfermedades, eso se desata cuando uno se postra delante del Señor y exclama a Él. No es que se postra y se queda nomás, no, clama ante el Señor. En segundo lugar, vemos un hombre que se postró cansado. Mucha gente llega así a esta época del año, no solo cansado, sino que saben que este hombre, yo estoy seguro que no solo estaba cansado, sino que también este hombre estaba totalmente desganado, desanimado, ya sin fuerza, sin energía para seguir. Este hombre es nada más y nada menos que Abraham. Un hombre que, como mucha otra gente, puede ser que lleva años en la casa del Señor, lleva mucho tiempo escuchando promesas que Dios tiene para su vida. ¿Y qué pasa en el camino? Escucha que a otro Dios le bendice, escucha que a otro Dios le da lo que le está pidiendo, lo que está clamando. A Abraham, si vos y yo miramos Génesis 12, el Señor ya le había dado estas promesas. Pero llega al capítulo 17 donde él se postró cansado, pero vamos a ver cómo se levantó consagrado. Dice Génesis 17, versículos 1 al 9, era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Yo me imagino a Abraham postrándose en este momento porque era como una promesa que él ya había recibido en algún momento. Era como que postrarse y decir: bueno, yo ya no sé si esto va a ser, mira mi edad, mira mi situación, mira, yo ya había hecho algo que tenía que haber hecho, pero dice, se postró sobre su rostro. Y qué tremendo cuando Dios habla con alguien. Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y esto es para tu vida, y serás padre de muchedumbres de gente. Y no te llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti
generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Haré de ti y haré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios de nuevo, dijo Dios de nuevo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Qué tremendo, porque este hombre se postró como Abraham y se levantó como Abraham. ¿Sabes qué? Cuando vos te postrás delante del Señor, tu identidad es cambiada. Hay gente que llega cansada, que llega derrotada, que llega llena de temores, que llega temblando, y cuando se postra delante del Señor, yo sé que a más de uno le habrá pasado. Se postran ahí en su casa o vienen a la sala de oración o en el trabajo, en el lugar donde están, se postran delante del Señor. Tal vez alguno pone una adoración que conoce, una canción, o simplemente abre su boca y le dice: Señor, acá estoy. ¿Y qué es lo que va pasando en los próximos segundos o minutos? O hay gente que se quedó más tiempo. La identidad de uno es cambiado mientras está postrado. Empieza a recibir nueva fuerza, nueva energía. La percepción de futuro es cambiado, porque hay gente que se va a postrar delante del Señor pensando ya en lo último. Acá termina todo, acá se acabó, pero se postra ahí delante del Señor y su percepción de futuro es cambiado. Es como que uno en medio de la tormenta externa empieza a tener esa paz interna. Porque es lo que Dios quiere que hagas. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Te es revelado mientras estás postrado delante de Él. Hay gente que necesita volver a postrarse delante del Señor para recibir revelación de qué Dios quiere que vos o yo hagamos de acá en adelante. Abraham se postró así y se levantó totalmente consagrado, con una identidad nueva. Mi hermano, mi hermana, la próxima vez que te postres, no sé bajo qué situación vas a ir a hacerlo, pero estoy seguro que el Señor te va a renovar, te va a llenar de su presencia, de su poder. Va a cambiar tu identidad. De víctima vas a pasar a ser vencedor, alguien victorioso, de alguien que se postra porque no se le abrían las puertas, porque no recibía las promesas, a levantarse con alguien que tiene puertas abiertas para ir a todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Eso ocurrió con Abraham. Después de eso caminó en un tiempo nuevo, en una victoria poderosa. ¿Cuántos necesitan postrarse y ser levantados así por el Señor? Eso ocurre. Tercero, un hombre que se postró, ¿saben cómo? Derrotado, había perdido una guerra que no se podía perder. Una guerra donde todo estaba a su favor. Se postró derrotado, pero se levantó preparado para ir adelante. Este hombre es Josué. Josué capítulo 7, yo no sé quién tenía expectativa, porque saben que esta palabra, este pasaje que vamos a leer, creo que es para gente que tenía expectativa que iba a terminar de otra manera este año, que iba a terminar con números diferentes, con posición tal vez diferente, tal vez con oportunidades diferentes. Josué había vencido una batalla tremenda en el capítulo 6 con el pueblo de Israel, como era la batalla de Jericó, algo increíble. Una historia muy conocida. El pueblo más poderoso que parecía tenían ahí enfrente, habían vencido, y después le tocaba a un pueblito chiquito como el de Jai, que si vos mirás los primeros versículos te vas a dar cuenta que era un pueblo tan chico que los generales le dijeron: ¿sabes qué? Ni hace falta que vayamos todos, mándale a 2,000 o 3,000 nomás. Será algo, una macanada, mientras vamos a tomar tereré y que los nuevos vayan a vencer. Algo así era. Pero ¿qué pasó? Perdieron, fueron humillados en ese lugar. Y Josué ahí se queda: Señor. Porque el pueblo, unos versículos antes de los que vamos a leer, empezaba a hablar de apedrearle a Josué. El líder, imagínense cómo cambió de un momento a otro la historia ahí. Y dice la Biblia, Josué 7, versículos 6 al 13. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, o sea, delante de la presencia del Señor, hasta caer la tarde. O sea, estuvo un buen tiempo ahí. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová,
¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Josué se postró por una derrota inesperada, por algo que no estaba planeado, algo que no podía ocurrirse. Se postró por eso. Josué se postró por la vergüenza que él sentía, por el miedo, el dolor que él tenía. Josué, ¿saben por qué también se postró? Porque no encontraba las respuestas. Señor, ¿qué diré a este pueblo? Decía en el versículo 8. Señor, ¿qué les voy a decir? Y saben que es algo tremendo cuando vos y yo nos postramos. Josué estuvo un buen tiempo ahí, dice hasta la tarde estuvo. Cuando vos y yo nos postramos ante el Señor con la actitud correcta, el Señor, ¿saben qué hace? Te va a empezar a revelar exactamente por qué. Si vos querés saber respuestas reales, postrate realmente delante del Señor y decirle: Señor, ¿por qué no me sale? Señor, ¿por qué no consigo este aumento? Señor, ¿por qué no consigo trabajo? Señor, ¿por qué no puedo salir de esta situación? Señor, ¿qué es lo que pasa? Por eso soy tan mal esposo, tan mala esposa. Señor, ¿por qué con mis hijos no puedo pedirle al Señor de verdad? Rendirte de verdad delante del Señor te hace buscar con honestidad: Señor, ¿qué hay? Y no querer esconder nada, porque saben que hay un momento en la vida donde no nos sirve de nada las apariencias, donde ni da gusto que otra gente te diga: qué bien te veo, y vos estás malísimo. Hasta te picha cuando alguien te dice: te veo bien. Y vos decís: cero discernimiento de esta persona, ¿verdad? Josué se fue, se rindió delante del Señor. Y se fue ahí con todos los temores, con todos los miedos. Pero ¿saben qué? Josué se levantó con la respuesta exacta. Le dijo ahí a anatema: ustedes pecaron, hay pecado. Y saben que si ustedes miran el resto de este capítulo, ustedes van a ver increíble cómo el Señor empieza a descubrir entre las 12 tribus que había, tal tribu. Y entre las familias de esa tribu, tal familia. Impresionante la historia, y muestra lo que hay ahí. Y Josué se levantó con la respuesta exacta, y cuando tuvo la respuesta exacta, después de eso pudo levantar a todo el pueblo. Dios hizo descubrir el pecado que había, lo quitaron, y fueron a victoria y victoria y victoria hasta llegar a la tierra prometida. Cuando vos estás postrado delante del Señor por la falta de respuestas que tenés, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios no te va a dejar sin respuesta. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé, te mostraré cosas grandes, ocultas que no conoces. Pero necesitas postrarte, clamar delante del Señor, y tu desafío después de eso va a ser hacer lo que el Señor te va mostrando. Josué se postró ahí en ese lugar derrotado, pero se levantó preparado y salió y fue de victoria en victoria. ¿Saben que había otro hombre que se postró? Este sí, tal vez es la peor historia. Se postró acabado. Es nuestra cuarta historia de un hombre que se postra delante del Señor. Se postró acabado. ¿Saben qué le había pasado a este hombre? Le murieron todos sus hijos, sus hijas.
Llevaron todo su ganado. Era un hombre millonario, era un hombre que tenía muchos bienes. Y este hombre se postró acabado, pero ¿saben qué? Este hombre termina, después de todo el tiempo que estuvo postrado ante el Señor, totalmente restaurado. Dice la Biblia en Job, en la historia de este hombre llamado Job, Job capítulo 1, versículos 20 al 22, dice: entonces Job se levantó, había escuchado, murieron. Se fue todo, se fundió absolutamente todo, así en un abrir y cerrar de ojos, chao, al mazo todo lo que había trabajado, cuidado, por lo que se había esforzado. Rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra. ¿Y qué hizo postrado en tierra? Dice: mirá, en este momento tan malo, tan tétrico, tan negativo, se postró en tierra y dice: adoró. A veces puede ser que vos y yo nos postremos, pero digamos: que plaga, te odio, Señor. ¿Para qué te sirvo? ¿Para qué hago? Este hombre podría, si reaccionaba en emociones, salir eso y miles de otras cosas más. Pero ¿por qué es importante que vos y yo veamos esto? Porque de la peor crisis se sale agarrado de Cristo, postrado delante de Él. ¿Y saben qué? Adorando. Cuando el resto de la gente, como los amigos de Él, le decía: ¿para qué adorar? ¿Para qué seguir? Maldecirle a Dios y morite ya vos también. Se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dicen todo esto: no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quien se postra ante Dios y no ante los hombres, porque él podría ir a haber hablado con la gente que tenía recursos en ese momento, pero él se fue y se postró delante del Señor. Y quien se postra ante Dios y no ante los hombres luego de grandes derrotas en momentos de duelo son aquellas personas a quienes Dios restaura, restituye. Job se postró fundido. Yo no sé quién está fundido acá en algún área, tal vez en sus finanzas, tal vez tu matrimonio está fundido, tal vez tus padres están fundidos, tal vez vos decís: mi hijo, mi hija está fundida. Job se postró fundido, pero ¿sabes cómo se terminó levantando? Restituido para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él se postró, adoró y pasó el proceso. Job 8:7, llega un momento donde Job empezaba a ver que algo se iba sanando, parecía de a poco. Y en medio de eso dice: aunque el principio haya sido pequeño, él recibía esa promesa: tu postrer estado será grande. Yo no sé quién reciba eso para su vida, pero en medio de ese proceso de dolor, de aflicción, de estar fundido, él recibe aunque sea pequeño, porque a veces es poco. Pues sí, Señor, necesito tantos millones, y alguien te da un 100,000 y vos decís: ¿cómo con eso hago? Aunque sea poco, vos tomás y vos ves: Señor, esto es como esa nube que ahí el siervo del profeta decía: es como de la palma de la mano de un hombre, pero creo que viene esa lluvia. Él no se quedó ahí en lo poco, él empezó a avanzar, se mantuvo, ¿saben qué? Con la actitud correcta, no incorrecta. Él no estaba como víctima y llorando todo el día, no, él estaba como un hombre vencedor, un hombre lleno en Cristo. Aunque tenía todo lo negativo ahí, siguió hacia adelante, porque Job 17:9 tiene para mí el versículo central de lo que un hombre en esta situación hace. Dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos, ¿qué va a ir haciendo? Aumentará sus fuerzas. Tal vez no tenía ganas al inicio para hacer, pero de a poco él iba viendo las manos de Dios, se iba sanando su corazón. Y saben que el justo prosigue su camino, sabe que Dios es fiel, y si prometió, Él lo va a cumplir, y que la buena obra que ha iniciado en nosotros, Él es fiel y justo para terminar, y va prosiguiendo. Y saben qué va pasando: como sus manos estaban limpias, va aumentando la fuerza.
Y eso va a ocurrir con la oración de muchos. A veces estamos orando despacito, no podemos, tal vez ni sentimos. Pero pues vamos viendo cómo Dios nos protege y después empezamos a orar. Hay muchos que se han convertido en guerreros, en guerreras de oración, que son como leones rugiendo cuando están orando. ¿Por qué? Porque su fuerza se ha ido aumentando, han pasado el proceso. Porque la restitución, el éxito no es un suceso así de un momento, es un proceso donde Dios nos va formando, nos va moldeando. Pero quien se rinde ante Dios supera y vence todo el proceso. ¿Saben qué? Job 42, ¿cómo termina este libro y cómo termina la historia de este hombre? Job 42, versículos 10 y 12 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, ¿qué cosa? Al doble. ¿Aumentó cuánto? Al doble todas las cosas que habían sido de Job, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y empieza a citar todo lo que ahí el Señor le dio. Yo no sé quiénes hoy se encuentran en ese estado inicial de Job, fundidos en algún área, pero la historia de Job no terminó siendo escrita por cómo él se fundió, sino por cómo Dios le restituyó. Y ese va a ser el final de tu año, el final de tu historia. Cómo Dios te va a restituir todo lo que el enemigo te robó. Cómo Dios te va a restituir todo lo que esas emociones que no estaban sujetas al Espíritu desvió de vos. Hoy puedes estar acabado, hoy tu matrimonio puede estar acabado, tus finanzas. Pero quien decide enfrentar el proceso, quien se somete a Dios en los peores días, cuando menos sienta, pero sabe que es lo correcto, va pasando ese proceso, va dando pasos, se aumentan de a poco las fuerzas. Y lo hacemos con Dios bajo sus reglas. El que se guía bajo sus principios termina restituido por el Señor. Una quinta historia, ya estamos por terminar, de una persona enferma. Se postró enfermo, pero se levantó sanado. Yo no sé quién está enfermo, pero prepárate. Dice la Biblia, Mateo 8, versículos 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. ¿Y qué hizo este leproso? A diferencia de la mucha gente, ¿qué hizo este leproso? Dice la palabra, se postró ante él. Mateo 8, versículos 1 al 3. Se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante, ¿qué pasó? Su lepra desapareció. Se postró enfermo, pero se levantó sano. Le seguía mucha gente a Jesús, pero solo uno se postró, porque ¿saben qué? Quien se postra marca la diferencia. Quien se postra delante del Señor hace que Él se detenga, pare todo y extienda su mano. Y yo no sé quién puede creer que si Dios extiende su mano y te toca, todo cambia, la enfermedad se va, la tristeza, la amargura, la miseria, porque un toque de Dios, una palabra de Dios, cuando la recibimos puede cambiar todo. Y terminamos con esta historia de alguien que en casa se estaba muriendo lo que más amaba. Su hija, la niña de sus ojos. Un hombre que se postra muriendo, pero se levanta viviendo. Dice la Biblia, Marcos 5, versículos 22 al 24, y de ahí en adelante: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues él con ella, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a la casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a esos 3 que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Este hombre, el principal de la sinagoga, se postró con su princesa muriendo. Pero ¿saben cómo se levantó de haber estado postrado ahí? Se levantó llevando a Jesús a su casa. Como yo estoy seguro que muchos hoy van a hacer, van a levantarse de su asiento en unos instantes y van a salir hoy de esta casa llevando a Jesús a su casa. ¿Y cuántos saben que si Jesús llega a una casa, todo espíritu contrario a él sale fuera? Todo aquello que estaban matando, robando, destruyendo, sale fuera. ¿Cuántos saben que si Jesús llega a tu casa, lo que está muerto cobra vida? Si es tu matrimonio, si es la relación con tus hijos, con tu padre, si es tus finanzas. Yo no sé cuántos matrimonios necesitan recobrar vida, pero lleven a Jesús a su casa. Yo no sé cuántas finanzas están muriendo, están agonizando. Lleven a Jesús a esa área de su vida. Yo no sé en su salud cuántos necesitan, en su mente, en su corazón. Pero los muertos no puede detener ni anular a Dios. No hay nada que haya podido estar muerto, pueda estar diagnosticado, recetado. Ahí ya está muerto, que pueda impedir que Dios traiga vida. Todo lo que llega a la cruz de Cristo, a la presencia de Cristo, cobra vida.